Enrique Santiago, diputado de Sumar por Izquierda Unida y portavoz en las comisiones de Justicia e Interior. Gracias por atender a Demócrata, hay muchos temas sobre la mesa. El Congreso ha tomado ya en consideración la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Mordaza. Sin embargo, este texto no es nuevo y ya decayó en la pasada legislatura. ¿Qué ingredientes lleva nuevos o qué ha cambiado para que en esta ocasión sí que se den las circunstancias para que pueda acometerse? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es un texto muy similar al que decayó en la anterior legislatura. Yo diría en un 95% es el resultado de un gran acuerdo entre todas las fuerzas democráticas de este Congreso que quieren recuperar libertades y que quieren que la regulación no sea simplemente sobre seguridad, sino sobre convivencia, que es la orientación que tiene todo el texto de la ley. Fueron cuatro causas, cuatro elementos los que impidieron la aprobación en la anterior legislatura. Dos de ellos claramente relacionados con la Ley de Seguridad Ciudadana, las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad, que son desgraciadamente las que más frecuentemente se han utilizado, porque tenían un margen de arbitrariedad muy amplio y con lo cual se han utilizado pues abusando, francamente abusando, porque no se corresponde el nivel de imposición con la frecuencia de esa conducta frente a otras conductas sancionables. Y luego no se consiguió aprobar por otros dos contenidos que desde nuestro punto de vista, bueno, desde el punto de vista técnico-jurídico no se corresponden a esa ley. La utilización de material antidisturbios, que nunca se ha regulado en la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una regulación que corresponde a la Ley de Fuerzas de Cuerpos y Seguridad del Estado y a las correspondientes leyes de policía autonómica cuando existen, y lo relativo a las denominadas devoluciones en caliente, o mejor explicado, el acceso a frontera de extranjeros y especialmente solicitantes de asilo, que es una materia que obviamente hay que regular, bien sea en la ley de extranjería o bien sea en la ley de asilo, sería lo más adecuado. En ese sentido, somos críticos con que no quedara la ley aprobada en la anterior legislatura, porque no solo estamos hablando de la derogación de los aspectos lesivos aprobados por el Partido Popular cuando acordaron no solo esta, sino las leyes mordazas, la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que estamos es poniendo sobre la mesa una nueva legislación que aborda un distinto punto de vista, como ya he dicho antes, más orientado a la convivencia, a la recuperación de libertades y al cambio del modelo sancionador y del modelo de intervención en cuestiones de orden público. Un modelo de intervención para las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado más profesional, que se les va a dotar además de más medios, más formación, más adaptado a nuestro entorno, más disuasorio, más preventivo, ¿no? Frente a hoy día en nuestra Ley de Seguridad Ciudadana prácticamente no existe ninguna norma que tenga que ver con la prevención de la alteración del orden público, por ejemplo, ¿no? Y luego un nuevo modelo sancionador, que es un modelo más proporcional en cumplimiento del principio de proporcionalidad y equidad, de los principios constitucionales, y más adaptado a la defensa de los derechos de la ciudadanía. Vamos a ir punto por punto. El primero era uno de los puntos de fricción más importantes, pelotas de goma. Esto requiere un proceso. ¿Cómo se va a hacer? No sé si tiene que haber alguna instrucción policial, alguna orden, tiene que haber incluso un cambio de materiales, o cómo se va a ejecutar este cambio. Existen ya modelos que se aplican en distintas legislaciones en nuestro país, concretamente en el País Vasco o en Cataluña. En Cataluña hubo pues prácticamente una prohibición y su sustitución por otros proyectiles. Los proyectiles FAN yo creo que son igual de lesivos, o quizás un poco menos, pero... Y en cambio en el País Vasco pues hay un modelo que es muy interesante, que es un modelo preventivo de utilización con unos protocolos muy estrictos para su utilización. Eso ha llevado a que en el País Vasco, desde que se aprobaron estos protocolos sin llegar a existir prohibición, hace 10 años no se han vuelto a utilizar las pelotas de goma, ¿no?
En todo caso, ahora mismo sí quiero incidir que lo que ha habido es una toma en consideración, es decir, está abierto el periodo de enmiendas y todo es susceptible de mejora, pero sí hay un preacuerdo muy amplio para la sustitución en un periodo que se abrirá, un periodo de 6 meses, ir abordando su sustitución. Desde mi punto de vista, ¿cuál va a ser el contenido, el centro del debate? Su sustitución, ¿por qué medios? Porque, claro, obviamente la ley, el texto propuesto indica medios menos lesivos, pero yo insisto, no sería lo adecuado simplemente quedarnos en la sustitución por unas balas Juan, que pueden ser igual de peligrosas o menos, pero según cómo se utilicen, ¿no? Ha hablado de las enmiendas. ¿Va a presentar Sumar enmiendas a este texto, ya sea en solitario o con el Partido Socialista? ¿O no tienen una aspiración de seguir mejorando el texto? Nosotros, nuestro grupo parlamentario, igual que todos los grupos que hemos llegado al acuerdo, en principio no tenemos que presentar más enmiendas. Lo que sí tendríamos un margen en la comisión, en la ponencia y luego en la comisión legislativa, sería para realizar enmiendas transaccionales con las que puedan presentarse otros grupos que siempre mejoren, por supuesto. Es decir, no contemplamos la posibilidad de que el acuerdo necesario para la aprobación de la ley suponga un retroceso de lo que hay ya acordado, un retroceso en materia de recuperación de libertades y sobre todo de modernización de la legislación y de introducir esos conceptos transversales de convivencia y libertades. Las devoluciones en caliente se van a abordar mediante la ley de extranjería. ¿Va a haber unos plazos para ejecutar esos cambios o va a ser algo inmediato? La opinión de nuestro grupo es que es urgente una reforma de la legislación de asilo. De hecho, nosotros la hemos ya presentado, una reforma del artículo 38 de la ley de asilo, que es el que regula uno de los aspectos importantes del acceso al procedimiento, que es el acceso a instalaciones diplomáticas españolas, que está previsto en la ley, en el artículo 38, pero no hay un desarrollo, con lo cual es muy difícil llevarlo adelante. Todo el problema de las devoluciones en caliente tiene que ver con que, aunque la ley lo prevé, en la práctica no es posible el acceso de solicitantes de asilo en frontera a la solicitud de asilo. Si ese procedimiento se garantizara y estuviera perfectamente regulado, es unánime entre las organizaciones de derechos humanos que sucesos como los de la valla de Melilla, que causaron tanto dolor y tantas víctimas, nunca habrían tenido por qué ocurrir. Nadie tendría que saltar vallas si puede llegar a presentar una solicitud de protección internacional en un puesto fronterizo. Sí, cuestión de derechos humanos, como pone en el texto. De cumplimiento de la Convención de Ginebra del año 51 de derecho de asilo. Con respecto a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia, el texto habla de eliminar esa subjetivación. ¿Cómo se va a objetivar esas dos faltas que, si no me equivoco, son el artículo 36? La falta de respeto, lo que se pretende es que se acorde a unos estándares ya recogidos por la jurisprudencia, lo más similares a lo que se consideran injurias o calumnias, es decir, la falta de respeto tiene que ser objetivable, obviamente, y tiene que tener un apoyo en ciertos criterios ya declarados por los tribunales. No solamente puede ser una falta de respeto, no puede ser, por ejemplo, una mirada, que es algo que ha ocurrido muchas veces, ¿no? Para imponer sanciones. Me estás mirando mal. No, eso no es posible. Entonces, yo creo que el punto de encuentro de todas las partes, con la redacción que ya hay sobre la mesa de una enmienda, es eso, es atender a los criterios declarados por nuestros tribunales para los casos de injurias o calumnias. Que no es lo mismo, no es lo mismo, pero es aproximado. Hablaba usted antes de que esta ley protege más o cuenta con más recursos para los cuerpos. Sin embargo, hay cuerpos policiales, o mejor dicho, sindicatos, algunos sindicatos que no lo ven con buenos ojos. ¿Por qué cree que es esto? Hay una clarísima utilización, nosotros hemos advertido de esto, ¿no? Una utilización política de muchas organizaciones sindicales. Es decir, curiosamente, las mismas fuerzas políticas que cuando gobiernan
nos suben el salario de los cuerpos y fuerzas de seguridad, reducen las plantillas, reducen los presupuestos para material y para el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, es lo que ha hecho el Partido Popular. Cuando están en la oposición, pues se ponen muy estupendos, pidiendo todo lo que no han hecho y calentando a las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales deben centrarse en la actividad sindical, en los derechos de los trabajadores y obviamente, claro, que pueden tener criterios sobre las políticas criminales, pero no deben sustituir la actividad de atención de derechos laborales del colectivo por la teorización de cuáles son las políticas de orden público o las políticas de convivencia en nuestro país, porque obviamente no es su función. Eso no significa que tengan que tener el criterio. Lo digo fundamentalmente porque realmente esa imagen que están dando les alejan de la mayoría de la sociedad. Ser funcionales a fuerzas de derecha o fuerzas de ultraderecha les aleja. Y además, porque no es verdad, o sea, ¿en qué cabeza cabe que un gobierno que ha incrementado casi un 30% o más de un 30% en algunos casos los salarios de la policía, las dotaciones presupuestarias, que ha ampliado en más de 15.000 los efectivos, estamos dejando sin medios a la policía, es algo absurdo. Nuestro país no es un país que tenga especiales problemas de orden público, todo lo contrario, de hecho por eso es uno de los principales países receptores de turismo y todo el mundo, todo quien nos visita, pues si con algo se van contentos es con que vivimos en un país muy seguro, los índices de delincuencia son sustancialmente más bajos a lo que ocurre a los índices de otros países de Europa. A pesar de eso llama la atención, sin embargo, nuestros índices de personas en prisión son, por 100.000 habitantes, son más altos que en otros países de Europa. Es decir, tenemos una legislación que tiene mucho margen para operar no solo, como les he dicho antes, en la represión, sino en la prevención, y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Qué medios van a tener? Primero, no van a perder ningún medio de intervención la policía, ¿no? Van a tener que tener bueno, digamos, protocolos más estrictos para la utilización de métodos digamos, de represión, pero van a tener muchos más medios de disuasión. Se van a incluir métodos de formación en materia de resolución de conflictos, mediación, que, por otra parte, es lo que recomienda Naciones Unidas y es lo que utilizan muchos cuerpos de policía. Fíjese usted, la policía, por ejemplo, en el Reino Unido va sin armas en muchos territorios, en muchas zonas. ¿Y qué significa? Que no puede realizar su función policial. Es una visión distinta, o sea, un buen profesional. Yo incluso recuerdo un vídeo que vimos de un guardia civil que desarmó, sin utilizar armas, a un joven, debía estar perturbado, que le amenazaba con una navaja. Un excelente profesional, o sea, un profesional que es capaz de desarmar a una persona que lo agrede, hablando con él y dialogando. Bueno, era sorprendente ver las críticas de algunos de estos sindicatos a esa grabación. Los envían a combatir el crimen sin armas. No, no, el policía tenía un guardia civil tenía su pistola. Lo que pasa es que era un buen profesional y tenía un recurso, que era un recurso disuasorio, preventivo, de intentar convencer, como hacen, por ejemplo, todos los especialistas de la Policía Nacional en secuestros, que siempre tienen un especialista en negociación. Estas dos cuestiones son más novedosas, pero también hay otras dos también novedosas que le quiero preguntar. Una de ellas, ¿cómo van a ser esas sanciones en cuestión de la capacidad económica y cómo quedan también las organización de manifestaciones, que también tiene cambios? Mire, lo primero que dice, para mí, francamente, creo que es el avance más importante y solamente por eso creo que merecería la pena haber aprobado ya la ley, porque es una ley que va a incorporar en materia sancionadora una perspectiva, y digámoslo claramente, de clase. Es decir, la misma conducta va a ser sancionada con proporcionalidad en función de los ingresos de la persona que la realiza. Estamos cansados de que nos comenten oficiales de la Guardia Civil, sobre todo de tráfico, es un ejemplo, ¿no?, que están hartos de parar personas que están practicando una conducción temeraria, ponerles la multa y poco menos que reírse de ellos y decir, pago 3 como estas, y seguir haciendo el loco, ¿no? ¿Qué se trata? Bueno, ahora vamos a introducir un mecanismo de cuantificación cuando haya que imponer una sanción económica, porque también la norma lo que prevé es
eliminar sanciones económicas, sustituirlas por sanciones de reparación, conductas. Es decir, si yo he roto algo, lo reparo, lo arreglo. O también tareas de resocialización para que se realice un trabajo comunitario y la persona infractora vea el alcance que tiene el comportamiento indebido que altera la convivencia, qué efecto ha tenido, qué daños ha causado a otras personas, también de sensibilización para la prevención y la disuasión en la comisión de esa conducta otra vez. Pero cuando haya que imponer una sanción económica, en primer lugar se reducen a las cuantías de algunas que estaban muy exageradas, pero lo que se atiende sobre todo es a la capacidad económica. Personas que perciban unos ingresos hasta un salario y medio mínimo profesional tendrán un tramo, o sea, tendrán una reducción de un 50%. Quienes perciban ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional tendrán una reducción de un 25%, y solamente quienes cobren más de esas cantidades pues se les tendrán que abonar el 100% de la cuantía económica de la sanción, que ya digo que en todo caso va a estar reducida. Se modificarán también cuestiones relacionadas con las consecuencias a la hora de convocar manifestaciones. Sí, incluso la propuesta incluye una modificación de la ley, de la normativa de derecho a la manifestación, ¿no? Yo creo que son dos grandes reformas. En primer lugar, a partir de ahora, ante acontecimientos imprevistos y siempre y cuando las manifestaciones no lleven aparejada una actitud violenta, no será requisito la convocatoria previa cuando esté justificado, evidentemente, la comunicación previa, perdón, cuando esté debidamente justificado ante un acontecimiento urgente. Por ejemplo, el día de que ocurrieron los hechos de La Manada, ustedes recordarán que un montón de gente espontáneamente, mujeres, se concentraron delante de, cuando se conoció la sentencia de La Manada, delante del Ministerio de Justicia. Esa manifestación no tenía ningún tipo de comunicación previa y como tal es una manifestación sancionable. Eso es lo que vamos a evitar. Es decir, la comunicación no es un requisito del ejercicio del derecho de manifestación, sino que es un mecanismo para evitar problemas en la ciudad, problemas de convivencia, ¿no? Entonces, obviamente, se tienen que seguir comunicando las manifestaciones, pero ante un acontecimiento urgente que requiera el ejercicio del derecho de manifestación, siempre y cuando no sea violento, eso no va a ser sancionable. Y en segundo lugar, se va a objetivar mucho más las responsabilidades de los sucesos que ocurren en las manifestaciones, es decir, no se puede sancionar automáticamente al convocante de la manifestación por los desmanes o problemas que ocurran en la manifestación, o no siempre debería ser así, fundamentalmente porque los convocantes de la manifestación no tienen facultades de policía y no pueden ponerse, la ley no les confiere facultades de policía. Entonces, si yo no tengo facultades de policía, yo no puedo obligar a mantener el orden a las personas que acuden a la manifestación, ¿cómo voy a ser el responsable de los desmanes que ocurren, ¿no? Entonces, ahí se van a modificar muchos aspectos de la actual normativa para evitar esa situación tan sumamente injusta. Seguridad Ciudadana al margen, usted también es portavoz en la Comisión de Justicia. ¿Cuáles son los principales puntos que va a llevar Sumar en este sentido? Porque quiero recordar que pendiente una ley de justicia gratuita, por ejemplo. ¿Cuáles son vuestros principales puntos donde vais a percutir en estos meses y en la legislatura? Nosotros ya hemos presentado distintas iniciativas de lo que denominamos un plan integral de modificación de reforma de la justicia. Es decir, en España la justicia está descontrolada. Además quiero expresamente señalar un acontecimiento tan grave como la intervención de los teléfonos móviles del fiscal general del Estado, en un país en el que cualquier intervención que hace un juzgado de materiales documentales, incluyendo los contenidos en un dispositivo informático, acaban filtrados automáticamente en la prensa y a la opinión pública sin que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad. Pero tenemos un serio problema. En primer lugar, hemos visto la utilización política de los procedimientos judiciales. Escándalos como el del caso Neurona.
o sea, 12 piezas separadas, es decir, equivalente a 12 investigaciones durante año y medio para acabar con el prestigio de una fuerza política, en este caso no solo de Podemos, de Unidas Podemos. Nosotros mismos hemos tenido al responsable de finanzas de Izquierda Unida procesado hasta el otro día, imputado, hasta que se ha acabado, se ha archivado el procedimiento, ¿no? Y luego no llegan a nada, no es que sean absueltas las personas, es que no llegan ni a juicio, porque el propio tribunal, los propios tribunales de justicia entienden que es que no hay ni material para ir a juicio. ¿Y quién repara ese daño, no? Entonces, no tiene sentido que, coincidiendo precisamente con las reformas del 2015 de las leyes Mordaza, el Partido Popular también realizara una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y eliminara la responsabilidad civil, el mecanismo para exigir responsabilidad civil de jueces y magistrados. La única profesión en España que no tiene un mecanismo para que se le exijan responsabilidades. ¿Y en esto hay acuerdo con el Partido Socialista? ¿O? Bueno, estas cosas, el Partido Socialista no acaba de estar de acuerdo, nunca acaba de estar de acuerdo. Entonces, quiero decir, cualquier profesión, un abogado, un médico, se le puede exigir responsabilidad civil. ¿Por qué a un juez no? Probablemente no pasarían muchas de estas cosas absolutamente desproporcionadas y muy politizadas que ocurren con la Administración de Justicia. Creemos, y hemos presentado ya una iniciativa, que hay que modificar el acceso a la carrera judicial. No puede ser un acceso para élites, endogámico. Tenemos un sistema de acceso a la carrera judicial de 1860. Parece que ha llovido bastante desde 1860. Un sistema basado exclusivamente en la memoria. Claro, en 1860 no había ordenadores, no había bases de datos de jurisprudencia y, sobre todo, uno estudiaba la carrera con el Código Penal y se jubilaba de abogado con el mismo Código Penal, porque las leyes no variaban como varían ahora. Es decir, no es la base fundamental del conocimiento de un jurista, de un juez, repetir de memoria las leyes, no es esa. Hace falta mucha más práctica en la equidad, en la aplicación de la justicia, la imparcialidad, la neutralidad y propiciar que haya una extracción de clase variada, que no solamente ingresen masivamente gentes de una extracción económica elevada. Le voy a repetir la pregunta anterior, pero para esta. ¿Y en esta el Partido Socialista les ha trasladado alguna? Pues tampoco nos ha contestado el Partido Socialista. Creemos también que hay que modificar, que esto el Partido Socialista debería estar de acuerdo porque lo ha impulsado su Ministerio de Justicia muchas veces, el procedimiento de instrucción. El procedimiento de instrucción tiene que estar en manos de los fiscales, igual que está ya en todos los países de nuestro entorno, y no solo de nuestro entorno. Nuestro sistema es una anomalía. Un sistema de instrucción en manos de jueces que a la vez tienen que hacer las funciones de jueces de garantía, a la vez que hacen las funciones de investigación, es una absoluta anomalía. Un sistema semi-inquisitorial, porque no se sabe muy bien al final qué tipo de sistema procesal es. Esto tiene que variar, incluso a la hora de transponer directivas tenemos problemas. Cuando se transpuso la directiva que regula la Fiscalía Europea, tuvimos problemas porque somos el único país en el que no concuerdan las funciones de la Fiscalía con lo que hacen todos los países de Europa. Entonces esto también hay que abordarlo para hacer una separación, que los fiscales instruyan y los jueces sean jueces de garantías y luego esté el órgano judicial juzgador, por supuesto, ¿no? De garantías respecto a la instrucción que hace el fiscal, es decir, un mayor equilibrio. Esto también nos parece fundamental. Creemos que hay mucho margen para la reforma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que hay muchas competencias del Consejo del Poder Judicial que en otros países están en el Ministerio de Justicia y que podían estar perfectamente en el Ministerio de Justicia y que quizás hemos dado demasiados poderes a un poder del Estado que no se somete al veredicto de las urnas, porque en otros países sí se somete la justicia al veredicto de las urnas, en Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Pero aquí no hay mecanismos ninguno, ¿no? Y entiendo que para usted toda esta agenda que me está detallando es prioritaria, puesto que es el portavoz de Justicia e Interior, pero ¿cómo lo gestiona internamente en Sumar? Y entro ya en la parte más orgánica de funcionamiento del grupo parlamentario, porque al final son diferentes familias, hay un responsable de cada materia, pero luego ¿cómo se pone esto en común? Si se responde ante la Ejecutiva, por ejemplo. El funcionamiento del grupo parlamentario es bastante cohesionado, pero es que no corresponde al grupo parlamentario tomar decisiones de política estratégica. En cualquier fuerza política, las decisiones de política estratégica las toman las direcciones de las fuerzas políticas.
Y eso es en lo que Izquierda Unida es crítica. Falta un ámbito, digamos, de participación democrática, de debate sosegado, de elaboración de líneas estratégicas, que realmente sea el equivalente al a los acuerdos de una dirección de una fuerza política. Yo creo que muchas veces el grupo parlamentario tiene una presión excesiva a la hora de tener que fijar posiciones. Es más, la única vez que yo recuerde recientemente que se ha hecho bien ese trabajo ha sido cuando preparamos las propuestas para los presupuestos generales del Estado, porque se hicieron en una coordinación de las fuerzas políticas de Sumar. Para nosotros y nosotras, para Izquierda Unida, es muy importante haber puesto en marcha una coalición de hasta 14 fuerzas políticas que reúne una pluralidad de la izquierda, una izquierda plurinacional del Estado, que nunca había estado unida en una coalición electoral, y creemos que eso hay que preservarlo, pero también hay que dotarlo de unos contenidos de democratización, que no pueda ser nunca que el todo sustituya o mejor dicho, que la parte sustituya al todo. No puede ser que un partido sea el que decida por 14 partidos cuestiones que ya digo que no ocurren en el grupo parlamentario, porque el grupo parlamentario al final es una apuesta en común que tiene que ver con las leyes que hay en tramitación, pero hay una discusión previa. ¿Qué leyes se llevan a la tramitación? Creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Y de hecho estamos ahora ante una posible reestructuración, ¿no? Porque dado el caso de Rejón, pues va a haber una reestructuración y una reorganización, ¿no?, del Grupo Plurinacional de Sumar. ¿Cree que se tienen que reequilibrar las fuerzas de cada familia que componen el grupo? Sin duda alguna tiene que generarse un ambiente que todas las partes se sientan cómodas y debidamente representadas. Y nuestro punto de vista sí es que ahora no hay una debida proporción. Es decir, bueno, Izquierda Unida saca adelante mucha actividad legislativa porque tenemos equipos de trabajo pues muy expertos, con una larga trayectoria, pero francamente creemos que a la hora de tomar las decisiones estratégicas muchas veces nos vienen un poco dadas. Claro, y esta reorganización afectaría, pues, ya no solo buscar un nuevo portavoz o portavoza, sino a las portavocías adjuntas y en las comisiones. ¿Esperan algunos cambios o simplemente algunos retoques? Siempre hay cosas que hay que mejorar en el funcionamiento. Ya digo, yo especialmente estos días, yo quiero quitar presión al grupo parlamentario. Creo que el grupo parlamentario está teniendo demasiada presión por responsabilidades que no le corresponden, que le corresponden a las fuerzas políticas, ¿no? Pero sí es verdad que hay que reorganizar y sobre todo reasignar recursos. Hay muchos recursos, bueno, esto ya es mi criterio, pero yo creo que hay muchos recursos, por ejemplo, en materia de comunicación, y no tantos en materia, o no los que debería haber en materia de producción legislativa, que es lo que se hace en un parlamento. La producción legislativa. Y bueno, todo eso evidentemente, bueno, pues en la medida en que hay que elegir un nuevo portavoz, pues obviamente habrá que hacer una cierta reestructuración de las portavocías adjuntas, claro que sí. ¿Usted aspira a que, por ejemplo, Izquierda Unida pueda atesorar esa portavocía? Nosotros y nosotras no renunciamos a nada. Yo creo que he sido la primera persona que he dicho públicamente que entendemos que tiene que ser una mujer. O sea, que ahora mismo la portavocía conviene que sea una mujer, que genere un espíritu de trabajo como corresponde, que sea capaz de tener una empatía también con respecto a quienes han padecido lo que se ha hecho mal, y que contribuya también a que no vuelvan a ocurrir falta de prevenciones que tenía que haber habido, porque estas cosas, a ver, en cualquier fuerza política, social, cualquier institución pasa, desgraciadamente, la violencia o los abusos de poder no están erradicados de nuestra sociedad. El asunto no es que no ocurran, no depende de ti que ocurran, sino que tengas mecanismos para detectarlo a tiempo y cortarlo de inmediato. Y eso es lo que ha fallado. ¿Esos mecanismos deberían de traducirse en nuevos protocolos o revisar los protocolos? El artículo 17 de la ley del solo sí es sí lo dice claramente. Las fuerzas políticas y las organizaciones sociales tienen la obligación de tener un mecanismo de detección, dice, y prevención de la violencia.
especialmente de la violencia contra las mujeres. Izquierda Unida los tiene. Izquierda Unida los tiene y digo, no simplemente por tener un mecanismo se evitan situaciones de violencia o de abuso de poder, pero sí se detectan rápido y se abortan, que es lo importante. Se impide que eso continúe. Nosotros dimos ejemplo en la anterior legislatura, tuvimos un caso donde en un procedimiento civil, que ni siquiera penal, salió un supuesto de violencia familiar. Inmediatamente tomamos la decisión de pedirle el acta al diputado que se había afectado y entregó el acta. Y mire, 2 años después no hay nada para pensar que hubiera habido un supuesto de violencia, pero todo el mundo entendió en Izquierda Unida que era lo que había que hacer, porque no sé, a lo mejor al final puede ocurrir, digo que hoy 2 años después, o sea, puede ocurrir que se acredite que había un supuesto de violencia. Lo que digo es que 2 años después, pues no hay ninguna resolución judicial que lo acredite, ¿no? Pero actuamos al momento y si nos volviera a pasar también actuaríamos al momento. Pero tenemos un mecanismo, nosotros lo teníamos incluso antes de la aprobación de la ley, solo si es sí, pero es que nosotros lo llamamos comisión de violencias, lo llamamos, pero es que es lo que marca la ley y está claro que no, esos mecanismos no han estado debidamente funcionando. Enrique Santiago, muchas gracias por atender a Demócrata. Muchas gracias a ustedes.